Hola, ¿qué tal? Te damos nuevamente la bienvenida al podcast La práctica hace al dinero. Y hoy día tenemos un capítulo muy interesante. Sí, porque hoy día vamos a hablar sobre el minimalismo financiero. Cómo eso te puede ayudar mucho a ahorrar, pero sobre todo cómo te puede ayudar a ser feliz. Sí, de hecho, queríamos hablar de minimalismo porque el minimalismo es algo que nosotros ya practicábamos de antes, incluso de tener educación financiera. Y no estamos hablando tampoco del minimalismo extremo. No es que vivamos con una mochila, ni que tengamos una cuchara para todo. No estamos hablando de eso. Pero sí de limitar las cosas a lo que efectivamente necesitamos sin acumular de más. Ahora, esta práctica que nosotros fuimos adoptando con el tiempo también se debe a cosas particulares nuestras, que nos cambiamos mucho de casa. De hecho, cuando estábamos viviendo en Chile, nosotros casi que nos cambiábamos una vez por año, básicamente. Como muy rápido nos cambiábamos. Entonces, por distintas circunstancias, sí. No es que fuéramos fanáticos de cambiarnos. Pero eso hacía que en cada mudanza uno se replanteara si efectivamente todo lo que uno tenía se lo quería llevar o no. Y básicamente era en función a cuánto uso le habíamos dado a los utensilios que estábamos trasladando. Pero luego vino un cambio de continente, donde teníamos que viajar desde Chile hasta acá a Andorra. Y ahí dijimos, nos vamos a llevar solo lo que nos quepa en las maletas. Sí que nos trajimos 2 maletas grandes cada uno, pero ahí venía toda nuestra vida. Entonces, eso también nos dio paso a decir, bueno, en realidad con menos cosas se puede vivir, pero eso no quiere decir vivir mal. Al contrario, el ser minimalista desde el punto de vista financiero no quiere decir ser tacaño. Ojo, que muchas veces ahí hay una confusión y dices que la persona no gasta. No es de no gastar, es de gastar de manera un poco más inteligente, gastar bien en lo que a ti realmente te gusta, pero no acumular un montón de cosas. De hecho, yo quería aprovechar de hablar de las ventajas del minimalismo, porque ¿cuáles son las ventajas? Yo aquí te voy a ser súper sincera. Yo soy minimalista por flojera, por pereza. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo voy a traer algo a mi casa significa que lo tengo que ordenar o lo tengo que limpiar. Y cuando sopeso eso versus los beneficios que me va a traer, si va a ser más la carga de ordenarlo y limpiarlo, no lo compro. Entonces, ¿a qué quiero apuntar? Porque la razón principal por la que yo soy minimalista, más allá de los beneficios económicos que puede traer, es esa, es tener paz mental. Y muchas veces se ve el minimalismo, como tú decías, como austeridad, como tener pocas cosas, pero en realidad vas más que nada, en nuestro caso, con temas de paz, de tranquilidad, de no estar haciéndote cargo de más y más y más cosas. De hecho, ya el hecho de ver una habitación más minimalista, más despejada, te genera paz mental. Y nosotros que trabajamos desde casa, eso también hay que agregarlo. Trabajamos aquí en la casa, tú ahora nos ves en el sofá. Eso es súper importante, porque cuando tú te levantas por la mañana y quieres ponerte a trabajar, las cosas te hablan. Al menos a mí me hablan, a Jaime no tanto, pero... Bueno, recién me están comenzando a hablar. Pero a mí me hablan, me dicen, oye, yo no estoy donde debería estar, o en verdad tengo que, no sé, lavar la loza o lo que sea. Entonces, aquí hablamos de que un minimalismo, más allá de los beneficios económicos que los vamos a mencionar en el capítulo, tiene que ver con los beneficios de tranquilidad, de bienestar. Y el minimalismo financiero también aplica para no solamente las cosas que tienes, sino que las inversiones que haces o las cosas que en el fondo aplicas para organizar o para llevar tu dinero, que también la idea es que tienda al minimalismo y a la efectividad. Y no solo, bueno, agrego a todo eso también el minimalismo informativo sobre temas de dinero, que es lo que estamos hablando en el podcast, porque hay muchas noticias todos los días referentes a finanzas, ya sea local, de un país, ya sea global, ya sea sobre un tipo de inversión u otro. Pero también el minimalismo financiero tiene una línea ahí, que es bajar un poco el consumo de información financiera cuando a veces no nos está aportando. Entonces, todo eso es el minimalismo financiero, y ahora lo vamos a ir desglosando uno a uno para darte el punto de vista nuestro y de cada uno, porque quizás aquí tenemos puntos diferentes, sobre cómo afecta de manera positiva en tu vida el tema del minimalismo financiero. Entonces, comencemos con el minimalismo material. ¿Qué crees tú que son las ventajas que puede aportar a una persona a hacer minimalismo, o a practicar el minimalismo material?
Mira, yo creo que cada cosa que tú aportas en tu vida materialmente hablando es una carga, porque está bajo tu responsabilidad. Entonces, al final, el minimalismo lo que hace es que tú vayas más ligero, que tú vayas más... Yo creo que esto se entiende súper bien cuando uno viaja. Cuando uno viaja con muchas maletas y muchas cosas encima, es un estrés súper grande, a diferencia de cuando uno viaja ligero. Cuando uno viaja solamente con una mochila o con poco equipaje, es mucho más fácil de partida ya llegar al hotel. O sea, pongámonos en ese caso, yo te digo, lo recuerdo en último viaje que hicimos con maletas grandes, dije nunca más. Porque fue tanto en el fondo, la carga que teníamos que hacer y el malestar con el que llegué ya al principio del viaje, que dije no lo vuelvo a hacer. Entonces, el ámbito de minimalismo habla de eso, de estar más ligero. Y yo creo que es súper importante también asociarlo a que no quiere decir estar más ligero a tener carencias. Esto es súper importante decir que hay un punto como muy delgado entre el minimalismo o ser austero y el otro de, en el fondo, tener carencias y ese tipo de cosas. Porque el minimalismo no necesariamente tiene que tener que, o sea, tiene relación con la austeridad o con carecer de cosas, sino de elegirlas súper bien. Entonces yo creo que en el ámbito material podríamos destacar, o a mí en mi caso, de cómo yo lo manejo, es inmediatamente cuando yo voy a comprar algo, voy a adquirir algo, incluso me regalan algo, le veo qué utilidad le voy a dar, cómo lo voy a usar, más que dónde lo voy a guardar. Hay mucha gente que ni siquiera piensa eso, es como, no. Ay, qué bonito, me gusta tenerlo, pero después ya ni siquiera tiene espacio para guardarlo. Yo creo que eso es súper importante, como también el dónde te va a ocupar. Entonces yo hago como, a mí es súper sencillo en mi cabeza proyectar hacia el futuro. Eso es una habilidad que tengo y que siempre me ha acompañado. Entonces yo veo algo y digo, ya, ¿qué voy a tener que hacer con eso? ¿Cómo lo voy a tener que cuidar o limpiar o ordenar? ¿Y dónde lo voy a almacenar? Y cuando ya empiezan todas esas logísticas en mi cabeza, yo ya empiezo a hacer los pros y contras directamente en la cabeza de si me compensa o no adquirir ese bien o tenerlo conmigo. Y al menos yo así vivo el minimalismo material. Para mí, bueno, que también tiene que ver con eso, pero hay otro aspecto que yo creo que es más importante en mi caso particular. Y es que cuando uno compra muchas cosas, el dinero no es infinito. Entonces, si queremos comprar muchas cosas, tenemos que ir priorizando o destinando un mismo presupuesto entre más alternativas. Eso hace que muchas veces no tengamos ninguna compra que realmente nos llena. Porque por comprar 3 cosas tuve que bajarle el presupuesto a cada una. Y entonces tengo 3 que vale, está bien, con esto salgo adelante, pero no era el que realmente yo quería. En cambio, el hecho de ser minimalista hace que compres menos cosas, pero normalmente cosas que realmente te hacen feliz. Y esto no necesariamente tiene que ser que es más caro, pero muchas veces sí. Muchas veces dices, mira, quiero, no sé, un teléfono, pero quiero un teléfono que me dure 5 años. No quiero uno que al año ya sé que va a estar obsoleto. Lo mismo pasa con muchas cosas electrónicas, pero también con la ropa. Hay veces que uno dice, me compro ropa porque estaba en descuento, no sé qué, pero la compré porque me gustó, pero tampoco me llenó. Y yo sé que la prenda que a mí me hubiese encantado valía 3, 4, 5 veces más, pero quizás me hubiese durado también 3, 4, 5 veces más de tiempo o a veces mucho más. Entonces, cuando uno tiene al final pocas cosas, pero que todas esas cosas te hacen feliz, te llenan por completo, uno valora y aprecia mucho más todo el momento que tú usas eso, ya sea aparato electrónico, ya sea prendas, ya sea, lo que sea, incluso un automóvil. Lo aprecias mucho más, lo cuidas mucho más también, porque sabes que probablemente costó más caro. Entonces también hace que la vida útil sea más larga, y eso, además de muchas repercusiones positivas en la vida de uno, también trae muchas repercusiones positivas a nivel medioambiental. Entonces, para mí el hecho del minimalismo financiero también tiene mucho que ver con eso del disfrute de usar las cosas porque realmente era lo que tú querías. Y de hecho lo que tú mencionaste de cómo elegir en ámbitos de presupuesto ayuda a tu bolsillo. Cuando nosotros empezamos a ser minimalistas nos dimos cuenta que gastábamos menos. Gastábamos quizás en montos más grandes en cosas puntuales, pero no gastábamos en cosas pequeñas. Y al final tiene que ver con que
tú te planifiques bien de qué cosas necesitas en tu vida. De hecho, hay una práctica que yo hago hace unos par de años más o menos. Nos mudamos a un lugar en donde hay una terraza. Y a mí me hace ilusión ponerme afuera de la terraza con mi tecito, así como estoy ahora, y estar a pie de calle para mirar, porque aquí hay muy bonitas vistas. Pero después dije, ¿lo voy a hacer? Porque claro, una cosa es cómo se ve la pintura en mi cabeza y la otra es, ¿realmente lo voy a hacer? Entonces dije, vamos a hacer la prueba. Yo me voy a instalar, en lugar de sentarme afuera en la terraza, me voy a instalar una mañana de pie a ver cuánto duro afuera. Y la verdad es que lo he hecho, ¿qué? 2 veces. Y normalmente es una miradita y luego regreso, porque la verdad es que yo disfruto más del aire libre cuando voy caminando que cuando estoy como quieta. Y más aún porque vivimos en una calle principal, entonces pasan muchos autos, hay bastante ruido. Entonces no es como un lugar en el que yo me quedaría media o una hora para estar. Y eso lo descubrí antes de tener la terraza. Hay gente que le pasa que lo descubre después. Entonces yo creo que el hecho de elegir más cuidadosamente lo que tienes, aparte de darte paz mental, y paz mental en varios sentidos, luego voy a indagar un poco más en eso, te ayuda al bolsillo. Porque no tienes que gastar en muchas cosas, sino que tienes que gastar en lo que realmente vas a utilizar o lo que realmente va a aportar a tu vida. Y hoy en día el minimalismo es súper importante tenerlo presente porque las alternativas son más. Antes el minimalismo era casi obligado. Si nosotros recordamos la época de nuestros padres, incluso la época de nuestra niñez, nosotros teníamos ropa que nos heredaban los hermanos. Bueno, era ropa a medida. A medida que va creciendo el hermano, te va quedando a ti, sí. Sí, en tu caso no tenía un hermano mayor, pero yo sí tenía una hermana mayor y tenía una hermana menor. Entonces yo soy la del medio y la ropa iba pasando de mi hermana mayor a mí y de mí a mi hermana pequeña. Entonces casi no había más alternativa porque la economía o no daba para comprar más ropa o no había tanta variedad ni tan barata. Hoy en día hay tanto a disposición que ser minimalista es una decisión, no es una obligación. Entonces, yo creo que ser consciente de que el minimalismo te da este beneficio económico te puede motivar a hacerlo más. Y agregando lo que yo dije que iba a indagar un poquito más, el hecho de la paz mental, porque el estrés muchas veces viene de la cantidad de decisiones que tenemos que tomar al día. Entonces, imagínate, tú abres tu cajón y tienes tu cuchillo para cocinar. Listo, genial. Pero si tú tienes 20 cuchillos, ya tienes que empezar a decidir por cuál va a optar. ¿Cuál es el mejor para la ocasión? Lo mismo pasa con la ropa. Si nosotros abrimos el ropero o el armario y vemos una cantidad infinita de ropa, se vuelve súper difícil decidir y normalmente, aquí que me pongan en los comentarios si pasa esto realmente, de las cosas, ya sea de la cocina o de la ropa, que son donde normalmente más acumulamos cosas, utilizamos solamente el 20%, se aplica la ley de Pareto. El 20% de lo que nosotros tenemos lo ocupamos el 80% de las veces. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente podríamos vivir sin el 80% de nuestras cosas. Cuando no se aplica conscientemente el minimalismo en el ámbito de elijo bien y elijo lo que quiero ocupar y lo que me va a servir. De hecho, eso que tú mencionaste, yo lo leí en algún momento, fue un estudio científico que hablaba sobre la paradoja de la elección. ¿Qué postulaba este estudio? Y era que cuando uno tiene menos opciones para elegir, eres más feliz. Porque hay una cosa que pasa de manera inconsciente y es que cada vez que uno elige, tiene una carga mental de ¿por qué no elegí las otras opciones? Claro, ¿por qué dejé fuera todo esto? Claro, me quedé sin muchas cosas. Exacto, ¿habré elegido la mejor opción o una de las otras era mejor? Entonces, claro, si te doy a elegir entre A o B, tú eliges una y, bueno, la carga mental de la otra hubiese sido mejor o peor no era tanto. Pero si te doy a elegir entre 1000 opciones, la carga mental aumenta porque dice, bueno, seguro que de las otras 999 había algo mejor. Entonces uno se queda como con ese remordimiento interno que a veces no nos damos cuenta, no es consciente, pero sí que está estudiado. Y efectivamente cuando había menos opciones, estamos hablando 50, 60 años atrás, tú ibas a comprar un pantalón, un jeans y era el que estaba. O sea, no había muchas marcas ni muchos colores. Hoy en día voy y tengo una variedad enorme. Y eso, si bien enriquece un poco más la experiencia de vivir, también tiene esta carga emocional de decir, bueno, cada vez que elijo
puedo estar cometiendo algún error. Y de hecho muchas personas influyentes, estamos hablando de grandes empresarios como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, ellos decidieron en tema de ropa elegir siempre la misma ropa, porque así no tienen que decidir todos los días cuál ropa ponerse. Entonces eso también ya les quita una decisión menos, por lo tanto, porque también esto tiene que ver mucho con la fuerza de voluntad, que es como que se nos recarga en la noche y durante el día se va bajando por cada decisión que vamos tomando. Entonces, claro, para ellos que empezar el día a tope a nivel empresarial, tienen que llegar sin haber tomado ojalá ninguna decisión. Para gastar esa energía de toma de decisiones en las decisiones realmente importantes. Entonces, efectivamente, el hecho de tener menos opciones en tu casa, porque afuera van a seguir estando, pero en tu casa tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a tener menos ropa, pero que cada una de las prendas me encante. Así voy a gastar quizás más dinero por cada prenda, pero cuando valorizo el armario completo, probablemente, como dijo Natalia, era menos el gasto y esa ropa te va a durar más y te va a dar más felicidad y probablemente la vas a cuidar también más. Sí, y todo esto tiene que ver también, Jaime, con que nosotros tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos en ese ámbito. Porque tú hablaste de ropa que me encante. Y uno tiene que conocer qué ropa le gusta. Tiene que hacer como un proceso de autoconocimiento, una planificación también. Como que hay que preparar el terreno para en el fondo ser más asertivo, más que asertivo, más puntuales con las cosas que vamos a comprar. Que compremos esto en lugar de estos otros 20 artículos. Entonces, para eso tenemos que saber primero cuáles son nuestros gustos y qué es lo que necesitamos, qué es lo que usamos realmente. Esos son como los dos pilares para poder ser minimalistas. Y ya cuando esto llega como a la cúspide del minimalismo es cuando definimos las dos cosas y se unen en un solo objeto. Y ya el siguiente nivel es cuando además ese objeto o esa cosa nos sirve no solamente para eso, sino que para otras cosas que más necesitamos. O sea, imagínate, tienes un artículo que te sirve para 20 cosas. Polifuncional. Como el teléfono, por ejemplo. Nosotros estamos utilizando el teléfono para grabar este podcast, lo utilizamos para trabajar, para hablar con los amigos, para ver la hora, para un montón de cosas que nos sirve un solo aparato. Y hay mucha gente que vive con más de un teléfono, que el teléfono, no sé, quizás no le sirve para tantas cosas y tiene más dispositivos para cada una de ellas. Entonces, al final aquí va en el costo-beneficio para ti. Si tiene un costo-beneficio que aplique, es genial porque este objeto o esta cosa material te va a ayudar. Ahora, si no, va a ser todo un problema, porque yo creo que va en el objetivo que tú quieras lograr. Y aquí quiero contar también una experiencia nuestra, que es que nosotros, en todos los años que llevamos juntos, incluso habiendo logrado la libertad financiera un par de veces, nunca nos hemos planteado tener un auto. Nunca. Jamás. Pero bueno, eso también tiene que ver porque a ninguno de los dos nos apasiona el mundo del automóvil. Claro, no nos gusta. Porque si no, quizás por felicidad lo hubiésemos comprado, pero acá no nos apasiona. Siempre hemos priorizado vivir cercano de nuestros trabajos o de locomoción pública, donde me hacía a mí la vida también mucho más sencilla. Yo me acuerdo que cuando yo crecí en una comuna en Santiago que se llama La Florida, que es bastante alejado. Bueno, ahora hay mucho más vías de acceso para allá, pero cuando estoy hablando 20, 25 años atrás, era una comuna muy retirada. Y yo me acuerdo que mis padres, para ir a trabajar, se demoraban casi una hora conduciendo. Y yo decía, no, es muy lejos. Y cuando me tocó ir a la universidad, porque claro, los colegios siempre estuvieron cerca, pero cuando me tocó ir a la universidad también era un trayecto muy largo. Había solo una micro, un bus que me acercaba. Y eso pasaba como una vez cada hora. Si se me pasaba tenía que esperar el siguiente y me demoraba también como una hora en volver. Y para mí ese tiempo en traslado siempre me afectó mucho. Entonces yo dije, prefiero vivir cerca que vivir lejos con automóvil. Y eso siempre ha sido nuestra tónica. O sea, siempre que nos cambiamos, que ya dije que nos cambiamos mucho de casa, siempre fue buscando también lugares que estuvieran cercanos a nuestros trabajos. Y acá, en Andorra en particular, si bien no vivimos en la capital, que es un país muy chiquitito también, vivimos al lado de una parada de bus, o sea, de una micro, de una locomoción pública que nos lleva en 15 minutos, estamos allá. Y acá en la misma ciudad también está todo cerca. Entonces, eso también hace que no lo necesitemos, no es nuestra prioridad.
también conlleva otras cargas, no solo que también temas monetarios, pero también cargas emocionales de, oye, que hay que limpiarlo, que hay que llevarlo a la revisión técnica, que no sé, hay que cambiarle los neumáticos, aquí se les cambia por el invierno-verano. O sea, hay muchas cosas que hay que mantener que uno dice, en realidad para mí no vale la pena, prefiero tomar un taxi cuando lo necesito, si es que no hay locomoción pública y ya está. Pero es algo muy particular y eso también invito a las personas a que hagan esa reflexión de ver qué realmente uno quiere y qué realmente compró sin darse cuenta. Porque dice, mira, es que casi, por ejemplo, automóviles hasta se puede ver como un grado de éxito. Es como, mira, lograste comprarte un automóvil. Para nosotros nunca fue la prioridad y estamos súper tranquilos con esa decisión. Y al final no quiere decir, no te compres el auto. No es que no estamos diciendo eso, o vende el tuyo. No, para nada. Lo que queremos ejemplificar con eso es que cuando tú llegas a ese nivel de autoconocimiento, puedes decidir qué efectivamente quieres para ti y no a pesar de lo que diga la sociedad o lo que haga todo el mundo. Entonces, cuando empezaste el capítulo, me hiciste una pregunta de cómo se ve el tema material y yo hablaba de este autoconocimiento sobre todo por lo mismo, porque te permite ser minimalista, porque hoy día hay muchas opciones. Entonces, ¿cuáles son las opciones que efectivamente me van a servir a mí y me van a permitir vivir más en paz y con la cabeza más despejada y con el bolsillo más cuidado? Porque llevar bien una economía, y esto tiene que ver con el minimalismo financiero, puede llegar a ser con éxito con eligiendo bien las prioridades. Como tú decías, no tenemos dinero infinito. No es una cosa de que yo pueda gastar en todo lo que quiera. Tengo que definir esas prioridades. Cuando esas prioridades están mal puestas, normalmente nosotros sentimos culpa por gastar. Y eso no es paz mental. Entonces, aquí cuando hablamos de minimalismo financiero es netamente para llegar a esa tranquilidad mental, a esa realización personal también, a que usamos bien nuestro dinero. Y bueno, ya hablamos bastante del ámbito material, de cómo priorizar, de conocerte, de conocer también, hacer esta preparación del terreno, de ver cómo lo vas a usar, incluso esta proyección que a mí me gusta mucho hacer, de cómo lo voy a ocupar o cuántas veces la voy a ocupar. De hecho, ayer mismo hicimos un ejercicio minimalista. Muy pronto vamos a tener visitas en casa y queríamos ponerle una altura un poco a la cama, pero después nos iban a prestar unos amigos, porque claro, no queremos tenerla siempre, esa habitación la vamos a ocupar para grabar también, entonces no queremos que esa cama esté siempre puesta allí, y nos íbamos a conseguir con un amigo unos pallets, y resulta que el amigo dice, no, mira, los pallets miden esto y esto otro, y no nos calzaban las medidas, era como que iba a molestar más que ayudar, entonces echamos pie atrás, pero todo eso fue gracias a que pudimos hacer un análisis de para qué lo íbamos a necesitar, más que decir, no, traémoslo y después aquí lo arreglamos. Que muchas veces hay gente que mete cosas en su casa y después ve cómo las va a adecuar o cómo les va a servir. Y hay cosas que, o sea, hay temas que llegamos al tema de acumuladores, o sea, de gente que acumula y acumula por si acaso. Pero al final eso te va dejando menos espacio para cosas que realmente te puedan ayudar. Así que yo creo que el minimalismo para mí es una herramienta que te ayuda no solo financieramente, sino que en la paz mental. Y se puede aplicar también a otras áreas, como tú bien dijiste, como la información. La información es algo que también ocupa espacio, aunque no nos demos cuenta en la cabeza, nos está ocupando espacio. Y no solo eso, nos está sacando a veces de foco. O sea, una de las cosas más importantes para sentir que uno va progresando en la vida es tener foco, tener un objetivo y seguir sobre ello. Si yo esto lo estoy distribuyendo entre muchos puntos de información distintos, probablemente mi foco no está puesto en solo uno y me cambio por acá, me cambio para allá y así voy saltando de un foco en otro, y eso va a afectar probablemente a mis resultados, ya sea en resultados laborales, porque alguna persona puede decir, mira, yo me dedico a tal cosa y necesito estar en constante aprendizaje, está bien, pero más que estudiar de todo un poco, es mejor estudiar de una cosa bien y luego pasar a la siguiente, como ir masterizándose, por así decirlo, dentro de cada línea. Y esto ahora sumémoslo a las redes sociales y a otros temas que quizás no son laborales, pero que están ahí dentro. Entonces, el minimalismo financiero es súper importante. Nosotros yo creo que debemos llevar más de 20 años sin ver noticias, o sea, la televisión, y solamente a veces que aparecen cosas porque estamos en redes sociales, alguna que otra que aparece,
pero también así vamos filtrando, porque no todo es importante. Yo sé que da un subidón como de no sé qué será, alguna hormona que se libera cuando uno aprende algo, como que es rico aprender, pero muchas de esas cosas que aprendemos luego quedan ahí acumuladas y no ocupando espacio y no realmente lo estamos usando. Entonces, para el tema del dinero en particular, nosotros también hemos sido súper selectivos en qué vamos a incorporar en nuestras vidas del tema financiero y qué no, porque eso lo uno ahora con el tema de las inversiones, y es que cuando uno quiere invertir también hay muchas alternativas, y no quiero decir que una sea mejor que otra, pero sí hay algunas que van a ser más acordes a ti y otras que no. Por lo tanto, ahí hay que ir haciendo este descubrimiento, pero una vez que uno ya dice esta es la mía, con esa voy hacia adelante, y probablemente si yo me perfecciono en ese tipo de inversión voy a tener mejores resultados. Y eso fue lo que nosotros hicimos. O sea, nosotros cuando comenzamos sí hicimos un par de cursos de inversión por aquí y por allá, leíamos, y había mucho, y hoy en día hay más, porque en ese entonces no existían las criptomonedas, por ejemplo, o algunas otras cosas no eran tan famosas, y nosotros fue como, no, vamos a seguir hasta que dimos con algo. Y fue que esto nos hace sentido, esto es lo que nosotros queremos implementar como en nuestra vida de inversiones, y por esta vía vamos a ir, y nos hemos mantenido firmes ahí. Sí que entre medio han salido otras cosas y la gente nos pregunta, de hecho, oye, pero ¿y ustedes en esto, otro? Y como no, porque esto ya me sirve. O sea, perfeccionarme en otra línea significa ahora gastar más tiempo, descuidar quizás lo que sí me está dando resultados, y como la que no está dando resultados nos está dando muy buenos resultados, no nos quita mucho, de hecho no nos quita tiempo, es muy pasivo, es la que a nosotros nos hace mucho más sentido y se adapta mejor. Sí, y sobre todo yo quiero hablar del tema de la información en el ámbito de que nosotros, como bien dice Jaime, hace muchos años que no consumimos noticias activamente, y no ha pasado nada. ¿Qué quiere decir? No nos hemos perdido de nada importante, porque aunque no lo creas, la información te llega igual. O sea, o te la cuenta tu mamá, o te la cuenta tu amiga, o alguien te pregunta. En nuestro caso, nuestros alumnos también nos van preguntando cositas. Entonces, nosotros nos llega igual. Busquemos de manera activa o no. Por supuesto que hay información, o sea, no es que estemos aislados del mundo, no estamos arriba de la montaña. Bueno, sí, pero no tan aislados. Claro, no tan arriba de la montaña, estamos en una montaña, pero no tan arriba, viviendo como ermitaños. No, para nada. Pero sí filtramos la información. ¿Y cómo se filtra? Igual que las cosas. La información, ¿la voy a usar o la voy a acumular? Esto es súper importante. ¿Hay información que a mí me va a servir para poner en práctica algo, o me va a servir simplemente para yo acumular conocimiento? Que decía Jaime, esto es algo súper importante. Acumular conocimiento sí te da un subidón, sí es como, hoy día sé más que ayer, y esto también es bueno, pero sobre todo también decir, esto me gusta aprenderlo. Hay veces que no siempre lo vas a poner en práctica, pero que puede que sea de tu gusto, de tu agrado. Genial. Ahora, si no te gusta especialmente y tampoco te sirve de nada, porque no lo puedes poner en práctica, entonces no hay información que te está aportando en la vida. Y en este punto, en el ámbito económico, muchas veces nosotros sabemos muchas cosas que pasan alrededor del mundo, con muchas empresas, con el PIB o con lo que sea, y en realidad no es algo que a nosotros nos sirva para poner en práctica nada, ni para tomar ninguna decisión. En este ámbito yo quiero recalcar eso, porque tener información económica a mí me va a servir para tomar mejores decisiones siempre y cuando esa información sea relevante. Y en este punto yo quiero como ilustrártelo de la siguiente manera. Nosotros las personas tenemos un área de interés y un área de influencia. Entonces, si a mí me dicen, oye, en China pasó tal cosa, o no sé qué, va a salir una nueva ley de no sé cuánto, eso podría estar dentro de mi área de interés, pero quizás no es de mi área de influencia. Entonces, aquí se genera algo llamado estrés, cuando yo me centro demasiado en el área de interés, porque en realidad yo nada puedo hacer. Diferente es cuando yo me preocupo, y aquí en esto se basa el minimalismo de información, cuando yo me ocupo de generar información y mantenerme dentro del área de influencia, es decir, cosas por las que yo puedo hacer. Si yo sé que el día de mañana la economía cae o lo que sea pasa, yo en lugar de centrarme en saber más al respecto y generar fantasmas en mi cabeza,
quizás me centro en recopilar información que me ayude a afrontar eso. ¿Cómo yo puedo adquirir nuevas herramientas financieras para generar más ahorro, por ejemplo? Para estar mejor preparado para una siguiente crisis. En el fondo, llevar información que me permita ir a la práctica en mi área de influencia. En lugar de centrarme, quizás el 80% de mi tiempo en el área de interés, en donde yo realmente no puedo hacer nada y lo único que voy a generar ahí es estrés. Por eso, porque como no depende nada de mí, me estreso, me angustio y genera todas estas cosas negativas que en realidad no te ayudan a tener esta claridad mental, que en el fondo es lo que vas a necesitar para después tomar mejores decisiones. Sí, pero y ahora si a una persona dice, mira, yo vivo rodeado de mucha información, ya tengo muchas cosas en casa, ¿hay alguna manera de salir de eso y pasar al minimalismo financiero? Si yo estoy bombardeado de información, por ejemplo, pongámosle en el trabajo o lo que tú dices, tenemos muchas cosas en casa, sí, hay una manera de transitar a eso, y es quitarle lo que le da poder a todas estas cosas, que es tu atención. O sea, al final, si tienes muchas cosas en casa, puedes empezar a deshacerte de cosas y eso ayuda a tu bolsillo, porque las puedes revender, hoy día hay muchas aplicaciones que nos ayudan a eso. Antes se hacían las ventas de garage o las ventas del patio, que uno anunciaba que iba a vender cosas, pero hoy en día el tema digital nos ayuda un montón a poder transitar hacia el minimalismo y deshacernos de cosas que ya no ocupamos. Yo siento una felicidad cada vez que hacemos eso. Sí. O sea, cuando cada cierto tiempo, 6 meses diría yo, al menos una vez al año, nosotros hacemos un balance de lo que realmente ocupamos o no, porque no es que seamos perfectos, o sea, aquí seamos realistas, no es que nosotros compremos solo lo que ocupamos. Hay veces que cometemos errores y decimos, yo pensaba que iba a ocupar esto y no lo ocupé y no me sirve para nada, y mis expectativas versus realidad fueron completamente distintas. Entonces, en ese punto se hace un balance y se dice, esto mejor que se vaya, y se va en forma de regalo a alguien. De hecho, aquí en Andorra hay bastantes redes en donde uno puede regalar cosas, y en el fondo también, si te están ofreciendo algo, tú puedes también pedirlo para ti si lo vas a necesitar. Entonces, a raíz de estas redes o revender cosas, tú puedes transitar en el ámbito de las cosas a tener menos cosas. Y en el ámbito de la información es bastante sencillo, porque uno puede poner el teléfono en modo avión, puede dejar de mirar tantas cosas, dejar de exponerse a la información. Al final, lo que decía antes, le puedes quitar lo que más poder tiene para ti, que es tu atención, y centrarte en las cosas que tú realmente quieres. De hecho, si estás aquí, probablemente es porque quieres mejorar financieramente, y nosotros esperamos que esto te esté ayudando. Y si tú nos retroalimentas con comentarios, te podemos ayudar muchísimo más. Pero lo que quiero decir es eso, es cuida a qué le das tu atención, porque tu atención es muy preciada. Al final la vida va de eso, va de qué es lo que decides hacer un día u otro. Entonces, si tu atención se te está yendo en todas estas cosas que te están llamando constantemente, vas a ser como un barquito de papel, que vas a ir donde el viento te lleve. Pero si tú tienes una dirección, tomas el timón y dices, yo voy a ir hacia allá, y por lo tanto voy a poner atención a todo lo que me va a llevar hacia allá, probablemente vas a llegar a tu destino. Sí, y yo también creo que a pesar de que uno ya puede estar rodeado de temas financieros o de información en general, puede estar rodeado de muchas cosas dentro de la casa, siempre es posible cambiar y empezar a ser más minimalista y empezar a ver estos beneficios que hemos hablado, beneficios tanto de paz mental, beneficios de felicidad, beneficios incluso económicos, porque por ejemplo lo que decía Natalia, cada cierto tiempo nosotros nos deshacemos de cosas que ya no estamos usando, pero como hemos elegido bien esas cosas y las hemos cuidado porque era algo que realmente nos gustaba en su momento, luego cuando se van de nuestras vidas, si es que no las regalamos, si es que llegamos a venderlas, se pueden vender incluso a buen precio. Entonces yo creo que al final, cuando uno va haciendo estos cambios, los puede ir haciendo de a poco. Sí, yo sé que si alguien dice tengo muchísimas cosas, no puede, de un día para otro no se puede deshacer de todo. Y también ir priorizando las cosas que uno puede sentir menos sensibles, por así decirlo, porque yo sé que cuando uno tiene muchas cosas, normalmente es por lo que tú dijiste, que es muy cierto, y es como por si acaso, el easy más adelante lo necesito. Entonces muchas veces es bueno, por ejemplo, si uno dice, ya sabes que hoy día, fecha de hoy, lo anoto, de aquí a 6 meses, por ejemplo, voy a ver cuántas veces utilizo esto, porque ese easy lo llevo a necesitar, puede que nunca llegue,
Entonces ahí uno dice, mira, ¿sabes qué? En 6 meses no la usé. Es poco probable que de aquí a 6 meses, 1 año o 2 la vaya a necesitar. Y si la llego a necesitar una sola vez, quizás hay otra vía para lograr lo mismo y no necesito mantener esto en casa. Y eso va a repercutir. De hecho, hace muy poco, hace un par de meses, cuando fue mi cumpleaños, vino una amiga y dijo, uy, qué ordenada la casa. Y para nosotros fue, bueno, es verdad. Pero es verdad porque es simple ordenar cuando no hay tanto que ordenar. Entonces eso también ayuda a eso, no solo a que para nosotros ya es nuestra realidad, entonces no lo notamos, pero la gente de afuera dice, mira, me llego a sentir como en paz entrando aquí. Ah, mira qué bien. Sí, es súper importante el tema de que el minimalismo no solamente tiene que ver con economía, sino que también tiene que ver con la paz, con la tranquilidad, con el bienestar. Y aquí yo quería compartir también algunos tips para que tú puedas empezar a aplicar el minimalismo, porque ya hablamos de que uno puede transitarlo vendiendo cosas, pero puede que lo tuyo no sea vender. O sea, aquí no estamos hablando de que todos tienen que seguir la misma regla que nosotros del minimalismo. Nosotros quisimos transmitirlo desde nuestro ejemplo para ver si alguna idea te sirve, pero tú también puedes crear las tuyas. Puede ser que del día de mañana tú digas, mira, me hace sentido lo que me acaban de contar, me gustaría empezar a aplicar el minimalismo, pero no voy a vender todo lo que tengo. Pero sí voy a empezar a tomar mejores decisiones de compra. Y aquí también otro tip que me gustaría darte es que a veces no son decisiones de compra lo que uno tiene que hacer, sino que decisiones de arriendo. O sea, uno no tiene que tener todo lo que necesita en la vida, y más aún cuando lo vamos a usar una vez. Nosotros, como decíamos antes, no tenemos auto, pero ¿eso quiere decir que nos quedamos en la casa todo el día? No. Si el día de mañana queremos hacer un viaje, somos tan libres como cualquier persona que tenga coche, o sea, aquí se dice coche, como cualquier persona que tenga auto, de ir a hacerlo. La diferencia es que en lugar de haberlo comprado en el pasado, nosotros lo podemos alquilar, lo podemos arrendar. Y esa también es una alternativa siempre que puedes empezar a incorporar, ya buscando mejores decisiones de compra y buscando también decisiones de arriendo. Y lo otro que también es súper interesante es que hoy día vivimos en un mundo mucho más abundante que ayer. Ya lo hablábamos antes, que no hay cosas, o sea, que antes nosotros teníamos una cosa, una vestimenta, no sé, de formal, o una vestimenta para salir o para ir a la iglesia los domingos, o sea, lo que tú quieras. Había una vestimenta para cada ocasión. Hoy en día tenemos 3, 4, 5, 10, lo que sea. Y así con muchas cosas en tu casa. Y no va a faltar que el día que necesites algo, un amigo lo tenga. Entonces también está la decisión de compra, la decisión de arriendo, la decisión de me lo prestas. Lo que hablábamos de los pallets. O sea, yo necesitaba algo para levantar una cama y voy y recurro a mis amigos. Oye, tú tienes esto, tienes lo otro, y si no tienes, voy buscando otras alternativas para ver qué es lo que me va a calzar y mantener esa paz mental dentro de mi casa. Yo les voy a dar un consejo, este es el consejo máximo de los máximos, este es el que no falla, pero no sé si es tan fácil de implementar. Y es que esto es lo que hacen mis padres. Mi padre tiene un sector que es como para él, su quincho, y tiene sus cosas que a él le gustan, pero mi madre entra y encuentra que hay mucho. Luego mi padre va a la cocina, que ahí es donde mi madre tiene todas las cosas que le gustan, y mi padre siente que hay mucho. Entonces cada uno va diciendo, esto debería salir, esto debería ser, pero para el otro. Porque claro, es difícil para mí deshacerme quizás de algo que quiero, pero entre ellos se van intercambiando. Entonces mi madre va al quincho y le dice, mira, esto, elimínalo. Y mi padre va a la cocina y dice, ok, ya tú me eliminaste todo esto, espérate. Y ahora voy a la cocina, mira, esto también elimínalo. Y de esa forma también nos ayuda a nosotros ser conscientes si efectivamente hay cosas que no necesitamos, porque cuesta para nosotros a veces verlo, pero para otra persona no. Entonces de esa manera también se van nivelando. Y acá quiero dejar también una reflexión, y es que una vez escuché una frase y realmente hace mucho sentido, y es que no es más rico la persona que tiene más, sino la que necesita menos. Y con eso uno, cuando se lleva esa reflexión a la casa, dice, en realidad probablemente somos todos personas muy ricas, porque hoy en día no se necesitan muchas cosas. Hoy en día todo lo que nuestras necesidades básicamente están cubiertas, y lo otro ya son otras cosas que son, por así decirlo, como necesidades inventadas por nosotros mismos, pero que no son realmente necesidades. Entonces, cuando nos damos cuenta que necesitamos poco para vivir, nos vamos a dar cuenta que somos más felices. Entonces, dejo esta reflexión. Recuerda, no es más rico el que tiene más, sino el que necesita menos.
y de esa manera también te va a ayudar a plantearte nuevamente esas prioridades y las necesidades para ir transitando a este minimalismo financiero y que va a traer todos los beneficios que hemos hablado. Sí, y es importante recalcar que necesitar menos no quiere decir volver a la austeridad. O sea, aquí, como decíamos antes, hay una delgada línea entre austeridad y felicidad en el ámbito de paz mental, sino que si necesito menos quiere decir que soy feliz y agradezco lo que tengo, soy consciente de eso. Entonces el minimalismo, como decíamos antes, requiere preparación, requiere autoconocimiento, y ese autoconocimiento es ¿qué es lo que yo realmente quiero en la vida? Son preguntas importantes. O sea, normalmente la gente, en lugar de buscar respuestas, lo más importante es hacer las preguntas correctas. Y esto tiene que ver exactamente con el minimalismo también y con lo que acaba de decir Jaime. Porque yo puedo decir, mira, me expongo un montón de información y tengo muchas respuestas. ¿Pero a qué pregunta? Eso es súper importante entender. ¿Cuál es la pregunta que yo hice? ¿Cómo puedo tener más dinero? ¿Cómo puedo mejorar? Y el para qué, sobre todo. ¿Para qué quiero tener más dinero? Porque quizá tú puedes empezar a disfrutar del dinero que tienes hoy y no te habías dado cuenta. O sea, nosotros hemos visto como coach financiero casos de personas que tienen un patrimonio suficiente para tener su libertad financiera hoy día. Lo que pasa es que tienen un patrimonio tan complejo de gestionar que no lo han visto. Y cuando se dan cuenta que, siendo minimalistas, bajando esa carga mental de todas las cosas y sobre todo eliminando las inversiones menos eficientes y llevándolas, la mayoría o todas, a las inversiones más eficientes, eso es aplicar minimalismo financiero y llegar al objetivo que querían, mucho más rápido de lo que estaban pensando. Entonces el minimalismo financiero también aplica para las inversiones, como tú habías dicho, pero más allá de pensar en menos cosas, que también es súper importante tener menos carga en qué pensar. Ya me imagino que quizá aquí llegue alguna persona que ha tenido que gestionar muchos negocios o varios departamentos y sabe la carga mental que es tener todo eso. Entonces ser minimalista y tener algo más escalable puede que sea mucho más atractivo para tener esta paz mental. Pero sobre todo también no solo para esa paz mental, como decía antes, sino que también para ser más efectivos. O sea, lo que hablábamos de las cosas, cuando nosotros decimos vamos a elegir una cosa pero que me sirva para más de una, o para que me sirva exactamente para lo que yo quiero, en lugar de tener una medias que me obligue a tener otra y me obliga a tener otra, que al final ninguna de las tres, o sea, las tres podrían estar en una sola cosa. Aplica también para las inversiones. Si yo me concentro en las inversiones más efectivas, aumento el conocimiento para conocer, saber cuál efectivamente es esa, puedo llegar al objetivo mucho antes. Entonces, el minimalismo financiero aplica, como decíamos antes, a tres cosas. El mundo material, que es las cosas que compro, y ahí cuido mis gastos. Puedo cuidar también mi tiempo. O sea, el tiempo, mucha gente invierte para tener más tiempo. Y el tiempo puede estar escondido en el minimalismo. Si yo tengo menos cosas que gestionar, si yo tengo menos cosas que ordenar, si yo tengo menos cosas que hacer, tengo más tiempo y soy más rica en tiempo. Así que en ese ámbito, en el tema material. En el tema informativo, quiero resumir el tema de vivir en el área de influencia o en el área de interés. Cuando yo vivo en el área de interés me voy llenando de cosas que en realidad no me son mucho conocimiento. Puedo tener una muy buena conversación con otra persona, pero que en realidad, si miro en la línea de tiempo, en mi vida no me ha permitido avanzar mucho. A diferencia de quizás yo no sepa de todo, pero sí veo que he tenido un tremendo avance. Y de hecho eso pasa con nosotros. Nosotros muchas veces nos preguntan por inversiones que no tenemos ni idea de qué se tratan. O sea, de cosas que salieron ahora y están de moda en este momento. Y es como, vale, sí, nos vamos a poner al día, lo vamos a investigar. Como dije antes, la información te llega, lo quieras o no. Y después te das cuenta que en realidad no saber eso no nos permitió, o sea, no nos impidió avanzar. Y yo creo que eso es lo importante con la información, que sepas que te tienes que quedar en tu área de influencia porque es lo que te va a permitir avanzar y cuidar tu atención, que es súper, súper importante, es algo muy valioso. Y por último, el minimalismo en las inversiones, que a Jaime le encanta, o sea, él es más fanático que yo del minimalismo en las inversiones. Sí, bueno, personalmente a mí me encanta, entonces eso se contrapone quizás con algunas creencias populares como el tema de la diversificación, que hay que tener mucho para reducir el riesgo. Para mí eso yo no lo veo de esa manera. Comparto más las palabras que dice Warren Buffett,
que en fondo el hecho de reducir el riesgo no tiene que ver con la cantidad de inversiones diferentes, sino con el conocimiento que yo tengo sobre un tipo de inversión. O sobre lo que estamos haciendo. Claro. Entonces a mí me encanta eso, y también me ha quedado tan impregnado por ver distintas realidades de alumnos y clientes que a veces han llegado a mí con, no sé, con 10, 11 propiedades, y yo les digo, ¿y qué tal? ¿Cómo van las inversiones? Bueno, no sé, pero ¿cómo no vas a saber si estos son números? O sea, es distinto cuando es un tema más difícil de cuantificar, pero en este caso son números, es como hay que hacer el balance y es facilito saber si vas ganando o no. Es que está todo mezclado. Y claro, efectivamente ahí por lo general las inversiones pues, son tan así de esa magnitud, 11 departamentos, no es fácil de gestionar. A veces se te va un arrendatario, pero bueno, lo que ganas con otro compensa por aquí, por ahí, y ahí ya no se les enreda todo. Por lo general terminan con rentabilidades negativas, que lo digo así porque así es como se conoce, pero en realidad son pérdidas. O sea, cuando tú estás perdiendo dinero todos los meses. Claro, en lugar de entrar dinero a tu bolsillo, está saliendo. Está saliendo. Entonces, cuando yo he visto toda esa realidad, digo, bueno, en realidad si esto se pudiera condensar en menos tipos de inversiones, pero que sí yo sepa que son más rentables y que además me va a llevar menos tiempo de gestionar, eso realmente es calidad de vida a través de las inversiones. Entonces, para mí es eso. Y por eso también, en mi caso particular, bueno, y Natalia también, ya hicimos toda la migración y nos encanta ahora la bolsa. ¿Por qué? Porque la inversión en bolsa es muy escalable. A diferencia de las propiedades, que si tú ya quieres ir cada vez subiendo, tienes que ir adquiriendo nuevas y nuevas y nuevas, y llega un punto en que la gestión también se complejiza. Entonces, en nuestro caso particular, las inversiones también, nosotros aplicamos el minimalismo ahí y lo vamos reforzando con cada historia que vamos escuchando de tanto alumnos, amigos, clientes de distintas índoles, y ahí vamos reforzando que efectivamente es mejor tener menos inversiones, que yo las sepa bien y que me sean más rentables, que tener todo ahí desordenado, y que muchas veces eso juega más en contra que a favor. Sí, y sobre todo también como para ir cerrando y dejar claro que el minimalismo es una elección hoy en día, no es una obligación, y sobre todo la elección tiene que estar acorde o resonar con tu felicidad, porque como dijimos, no es que vayamos directo a la austeridad o vivir con nada, sino que a vivir con lo que a ti te hace feliz. O sea, hay cosas que nosotros tenemos en casa que no nos sirven para nada, salvo para hacernos felices, y eso también es súper importante que lo contemples. Así que si te ha hecho sentido esto del minimalismo y quieres empezar a aplicarlo, esperamos que este capítulo te haya dado algunas como luces de cómo podrías empezar a ver el minimalismo desde otro punto de vista y empezar a introducirlo en tu vida de a poco. Sé gentil contigo mismo o contigo misma, porque no es algo que vas a poder aplicar así, más aún cuando quizás el minimalismo era algo que no tenías ni de cerca en tu vida antes. Y recuerda que hay que ir implementándolo de a poco, porque la práctica hace al dinero. Así que te damos la despedida en este capítulo. Esperamos también que nos sintonices en el siguiente y te mandamos un abrazo enorme, que tengas una excelente semanita. Besitos y te vemos en los comentarios. Chao.